Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los suscriptores, a todos los que Dios permita ver esta enseñanza, que la gracia y la paz estén con ustedes. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que está en la santidad y está en su bendita palabra, que es la boca de Dios y la boca de nuestro Señor Jesucristo, palabra viva. Benditos hermanos, prosigamos con la enseñanza número 4 de San Judas. Siempre le voy a pedir que usted tenga esta bendita palabra en mano para que pueda constatar que esta bendita palabra es de Dios. Así les recuerdo, bendito hermano, que hoy nos vamos a llevar menos de una hora, porque terminamos hoy con San Judas. Y bueno, hemos terminado ya con Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Judas, que concuerdan con los falsos profetas, que también nos enseña cómo debe de ser un obispo, cómo debe ser un representante de Dios. Tito también habla de eso, pero no lo quise yo incluir ahorita por el momento, porque es muy parecido a Timoteo. Así que terminando esto, seguimos con la epístola de Santiago. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como lo encuentras si no estás suscrito, Santiago por la puerta angosta, que Eduardo Garibay, servidor. Así que prosigamos con esta enseñanza número 4 de San Judas. Nos quedamos en el versículo 17. Y dice así: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que todo lo que hemos visto en San Judas es que en estos tiempos vendrán murmuradores, querellosos, andando en sus propios deseos, nubes sin agua, etcétera. Pero los que están esperando, los que creen, los que no practican el pecado, los que se guardan y están en todo momento con temor, echando mano de la bendita palabra, de la cabeza que es Cristo Jesús, y creen, para estos va dirigido. Pero ustedes, pero nosotros, amados, y aquí es muy importante la palabra amados. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que el amor de Dios es habernos dado a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que por medio de la palabra saliéramos de la ignorancia, de la mentira, de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres y tuviéramos salvación. Ese es el amor de Dios, que a uno le hable y que no le oculte nada. El amor de Dios es quitar el velo y hacerle saber, a darle a conocer todos los misterios que hay en el mundo y que hay al pecador. Así Dios amó a Noé y no a toda esa creación que estaba en los tiempos de Noé, porque al único que le dijo cómo se iba a salvar fue a Noé, mas no a los otros. Igualmente, Sodoma y Gomorra, al único que amó fue al único justo que había y le dio instrucciones para poderse salvar. Así que aquí, cuando dice, pero ustedes, amados, los que no han perdido la cabeza, los que no han perdido el favor de Dios, porque esto ya no depende del representante, ya no depende de mi papá, de mi mamá, ya no depende de ningún ser humano, más que de uno, que Dios lo ame. Entonces, amados, ustedes, amados, tengan memoria, guarden en el corazón, no se les olvide, porque toda la palabra que Dios nos da, la debemos de tener en el corazón en todo momento, para que así como llegó Satanás en la tentación del desierto
con nuestro Señor Jesucristo y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús tenía en memoria, tenía en el corazón esta palabra, que es muy importante tenerlas en memoria, tenerlas en el corazón, porque nos salva del engaño. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De igual manera lo subió al pináculo más alto y le dijo: aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará y no tropezarás. ¿Qué le dijo Cristo? En memoria, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo subió al monte más alto, le enseñó todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Le dijo: escrito está, solo adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él honrarás. Entonces es muy importante, bendito hermano, que en este pacto la palabra no la dejó Dios inscrita no en tablas, sino en el corazón. Pero hay un precio que ya hemos visto. A los que creen, a los que temen, a los que están en la cruz, a los que no son incrédulos, a los que no se pierden en sus razonamientos. Por eso aquí está hablando a gente, a hermanos, y el día de hoy la palabra está viva, que tengan este fruto. Amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles. Bien, ahora gracias a Dios tenemos la palabra viva de Dios por medio de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, y de igual manera obispos, diáconos, como lo vamos a ver. Judas no era un apóstol, o dicen muchos que si era apóstol, no lo sé, probablemente si era apóstol. Yo le digo no sé, y no me voy a detener a hablar de los ministerios, porque cualquier ministerio, como hemos visto, es del cuerpo de Cristo. Judas apóstol, Santiago. Entonces, no importando el nombre del ministerio, sino que es servidor. Entonces, hoy sigue la palabra viva. Hoy debemos de tener memoria de las palabras, de las epístolas, de los evangelios, del Nuevo Testamento y, por qué no, también de los profetas. Pero aquí estamos hablando del Nuevo Testamento que profetiza estos tiempos. De igual manera, en el Antiguo Testamento también hay muchas profecías que concuerdan de lo que estamos viendo en Timoteo, en Pedro, del fruto de los falsos maestros que el día de hoy hay. Entonces, fíjense bien, tengan memoria de las palabras, pero para poder tener esta palabra en el corazón, para que no se me olvide, hay un precio que ya hemos visto: santidad, credulidad, fidelidad. Antes fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no del diablo, porque hay muchos que tienen el sobrenombre de apóstoles, de pastores, pero no son de nuestro Señor Jesucristo. Porque los que son de nuestro Señor Jesucristo son esclavos de Cristo, y ya vimos el fruto para poder identificar un apóstol o un siervo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los que están aquí en la bendita palabra, pues bueno, tuvieron el privilegio de ser instrumentos de Dios para plasmar esta bendita palabra viva, inspirados por el Espíritu Santo. Dice entonces: los que les decían, y también en los escritos dicen: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En los postreros tiempos, en estos tiempos, profetizando, burladores. ¿Qué es un burlador? Un burlador es aquel que dice: yo soy hijo de Dios, heme aquí, Señor, como los dos hijos, ¿verdad? Al que le dice, pone por parábola Jesús, hay dos hijos, a los dos se les manda, el primero dijo no voy, el segundo dijo sí voy, pero el que dijo no voy luego fue, y el que dijo voy no fue.
dice Cristo, ¿quién hizo lo correcto? El que dijo primero no voy y luego fue. De igual manera, el que dice yo soy cristiano y no está en la cruz y es hipócrita, se está burlando. Es un burlador, es un hipócrita. Se está burlando de Dios y de Cristo, no de mí. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, a mí me espanta el juicio que va a haber en la ira, que ya está preparada para toda iniquidad y para toda impiedad, y que Dios es un Dios justo. Porque el burlador es el que carga la Biblia, es el que pone cara de piedad, es el que dice yo soy cristiano, está engañado ya por el diablo, claro, pero va en contra, como ya lo vimos, de la verdad, de la bendita palabra de Dios. Y hacen un cristianismo satánico, carnal y terrenal. Ahora dice, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores, aquí está, fíjense bien, que andarán según sus malvados deseos. Aquí está. Mire, todo deseo de la carne, bendito hermano y bendita hermana, es malvado. ¿Por qué es malvado? Porque viene del malvado. Es de la mesa del malvado. No es de la mesa de Cristo. Cualquier concupiscencia a la carne que yo no refrene mediante la fe y el poder y el fuego del Espíritu Santo para quemar los deseos y golpear mi cuerpo y tener la templanza de decir no, todos aquellos que se dieron, todos aquellos se burlaron y se mancharon. Andarán según sus malvados deseos. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, tenemos nosotros dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza que por fe crucifiqué, que es mi carne. Esa es la batalla. Esa es la batalla del cuerpo y el espíritu que fue resucitado. Por naturaleza, la carne me pide la mesa del malvado. Por naturaleza. Y por naturaleza divina, el espíritu me inclina a las cosas espirituales, pero ahí está la voluntad propia, ahí está la fe. Porque dice en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine, ya Satanás, no reine, no le hagan caso, ahí entra la fe. Pero no, hay muchos que están con sus propios deseos, por sus propias concupiscencias que tenían antes, sea cual sea, no importa, porque cualquier seducción de Satanás, cualquier cosa del mundo, es un mal deseo, y cada uno tenemos o venimos con deseos de diferentes maneras. Entonces, andan según sus malvados deseos, como la esposa de Lot. Entonces, recuerde, generalmente esto pasa a los cristianos que fueron llamados, pero que no tienen fe, que blasfeman contra el poder que nos delegó Cristo para ser santos, para estar en la cruz. Y de esos son la mayoría, porque está hablando del postrer tiempo y de estos tiempos. Dice, ahora fíjese bien cuál es el fruto. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Cristo Jesús vino por la oveja extraviada, vino a reunirnos para que seamos un cuerpo unidos por coyunturas mediante la fe y el Espíritu Santo. Estos son los que causan divisiones. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. A mí Dios me ha puesto para dar la verdad. Y por dar la verdad siempre voy a tener, no yo, sino Cristo, pocos seguidores. Que ya le dije yo desde un principio, a mí no me importan manitas arriba, ahora sí que si Dios quiere,
Yo dependo de Dios. Si Él el día de mañana quiere quitar estos videos de YouTube, pues los quitará, ¿verdad? Si Dios me lo permite, ni YouTube, ni nadie, ni Satanás va a poder hacer nada para seguir predicando la verdad. Entonces, en todo momento dependemos de Dios para decir la verdad. Cuando aquí está diciendo que estos causan divisiones, es porque le voy a dar una gran verdad. Hoy, las iglesias que se autodominan cristianas, el cuerpo de Cristo Jesús está dividido, no está junto. Vienen los domingos, el cuerpo está 2 o 3 horas junto y luego, chao, cada quien a su casa, al mundo, a los deberes, a la obra del mundo, a pecar. Y otra vez se burlan de Dios, engañando a la gente que se va a salvar. O bien, imagínense yo, aquí no lo hago, porque estas enseñanzas son precisamente para ver a quién le toca a Dios el corazón y le puedo servir no por este medio, sino personalmente a los que estén en México o en cualquier parte del mundo. Porque si hay hambre, toma un avioncito, se viene, así como los migrantes, y aquí ya le he dicho que están las puertas abiertas para poderle dar mi vida y para que quede preparado y para hacer el mandamiento que Cristo Jesús dio de permanecer unánimes, de que somos un rebaño, que una ovejita no puede estar sola, que necesitamos ser el cuerpo de Cristo, que necesitamos estar juntos. Pero dígame usted, ¿conoce alguna iglesia, alguna predicadora o algún predicador que todos los días estén conviviendo y partiendo el pan fraternal con sus ovejitas que enseñan? Usted dígame, eso no, esos son los que causan divisiones. Y voy para más, un poquito más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no está dividido. El cuerpo de Cristo Jesús debe estar junto, así como en el libro de los Hechos. Todos los que venían y creían ya no se iban, se quedaban, iban creciendo en número. Vendían sus casas, ponían todo a los pies de los apóstoles. No había necesidad y iban creciendo en número. Pero muchos dicen, la iglesia primitiva, que a Dios le digan primitivo, pobres. Ya tienen su justo merecido, un velo, por estar diciéndole a Dios primitivo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si aquí no empezamos a practicar la unión, el cuerpo, la fraternidad y echar mano de esta riqueza tan preciosa que nos trajo Dios, que es la familia, así como dijo Cristo Jesús, el que deje casa por mí, el que deje madre, el que deje padre, el que deje hermanos, claro, terrenales, el que deje esposas, el que deje terrenos por mí, va a tener 100 veces más. Y yo le digo, el papá y la familia que Dios me dio en el mundo, primos, son temporales. Pero la familia espiritual es una herencia que desde aquí debo de echar mano de esta riqueza, porque yo le puedo dar testimonio que así, desde que tuve entendimiento, este siervo lo ha hecho. Me han criticado muchísimo, muchísimo, por vivir juntos, por dar hospedaje, por estar unánimes todos los días. Pero ¿sabe qué? Los que me critican no tienen el gozo, la alegría y la luz que yo tengo todos los días, porque es una herencia que Cristo Jesús y Dios nos trajo. De hecho, cualquier mandamiento que nos trae Dios es de gozo, es de alegría interior, aunque a nuestro alrededor haya oposición, no importa. Ahora, también causan divisiones, es la principal división, pero también estos causan divisiones y empiezan a hacer sectas. Sectas y sectas. Estos son los que dicen, ¿qué cobertura tienes, perdón? No, pues, Fundación Emanuel. Ah, o sea, eres bautista. No, yo soy pentecostal. Ah, no, yo soy adventista. No, nosotros no cantamos, somos de himnos.
y empiezan a causar divisiones, porque precisamente Satanás los utiliza para que la hermandad, por medio de la ignorancia y del pecado, estén en contra. Eso sí, cuando van en contra de los santos, se juntan sin importar la denominación. Así como cuando atacaban a Cristo, se reunían los fariseos, los saduceos y los escribas. Y una vez que lograban su objetivo, volvían otra vez a tener diferencias. Bueno. Mire, hermano, entonces, este tipo de cristianos que se burlaron tienen este fruto y ellos no lo saben. Acuérdese que ya vimos, su postrer estado pasa a ser peor que el primero. Bueno, los sensuales, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Esto es muy importante, que no tienen el espíritu, pero sensual. Mire, una mujer sensual en el mundo sabemos que es una mujer provocativa, una mujer que se viste enseñando todos sus atributos y que es sensual para incitar a acostarse con ella. Incitar, sensual. De igual manera, como parábolas, como comparativas, estos ponen tentaciones, como Satanás en el Edén, en donde dice que el fruto que Satanás ofreció en el árbol era codiciable, era sensual. Así llega Satanás a ofrecerte negocios, a ofrecerte dinero, a ofrecerte mujeres, hombres guapos, a que tengas relaciones antes del matrimonio, te ofrece trabajos cuantiosos, te ofrece poder. Y el mundo es sensual. Yo no voy a decir que no sea sensual. Por eso la palabra de Dios dice, si verdaderamente resucitaste, los ojos arriba. Busca las cosas de arriba. No voltees abajo. Como David. David hizo un pacto con sus ojos para con Dios. Dice la palabra, si tu ojo te es malo, sácatelo. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que en el mundo, si nosotros estamos volteando para atrás, recuerde que también la palabra dice que el buey que trilla no voltea para atrás. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque ahí está la mujer cruzada de pierna, ahí está el dinero, ahí está, figurativamente hablando, ante cualquier concupiscencia. Ahora, este tipo de cristianos burladores, que no son cristianos, pero se autodominan cristianos, es lo que van a poner, porque Satanás engaña, Satanás seduce, y son hijos del diablo. Entonces, son sensuales, enseñan a tener amistad con el mundo, despiertan deseos y te dicen, ya eres salvo, no es pecado, Dios te ama, Dios lo hizo, y te engañan. Como vimos en Timoteo, engañan a los inconstantes. Seducen a las almas inconstantes, se meten a las casas de las mujercillas y cargadas de pecado. Entonces, estos son los sensuales y que no tienen el espíritu. Es muy importante porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado paga un salario y es la muerte. Y la muerte es que si yo tengo el Espíritu Santo y empiezo a burlarme, y empiezo a ser incrédulo, y empiezo a darle gusto a mi carne, ok, todo me es lícito. Se me sale el espíritu y me entran las tinieblas. Y automáticamente voy a tener este fruto. No nada más lo dice en este versículo, lo dice desde el Antiguo Testamento, y las enseñanzas son muy amplias para saber, como le he dicho, que uno decide de quién ser instrumento. Si del diablo o de Satanás. Pero yo por incrédulo, llega Satanás a seducirme, tomo de su mesa, digo no pasa nada, no me doy cuenta cuando se me salió el espíritu y me entraron los demonios, porque no me doy cuenta, y tampoco me doy cuenta que ya soy un instrumento del diablo. Dice en el 20, pero vosotros amados, otra vez la palabra amado, amado, es déjese amar por Dios, bendito hermano,
Amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en espíritu. Y aquí está la diferencia. Aquí está el consejo de Dios. No de Judas, sino de Dios. Ya que estoy viendo todo el fruto que tiene este tipo de gente que estuvo bien, pero que dejó el pacto, como Balaam, como Caín, recuerde que ya lo vimos, ¿verdad? Como Gedeón, como todos estos. Pero ustedes, amados, edificaos, Gedeón fue el que entró con Moisés, bendito hermano, ¿verdad? Dice, el que entró, a la tierra de Canaán. Gedeón no. Pero ustedes, amados, edifíquense, edificaos, fíjense bien, sobre vuestra santísima fe. Voy a explicar esto. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús, hermanos, vino a destruir el primer pacto, el primer templo levantado por manos humanas. Y Él dijo, yo voy a levantar un templo en 3 días, que es la iglesia. Pero para edificar este templo hay que poner primeramente la piedra angular, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio, que es la cruz, para que con el Evangelio uno muera, entre por la puerta del redil y pueda tener acceso a la voz espiritual. Y una vez que ya hizo eso, que es un niño espiritual o un bebé espiritual, nosotros como piedras, los ministros, nos poniendo primeramente la principal, para que edifiquen sobre Cristo y sobre nosotros. Pero sí dice la palabra en otra epístola, pero fíjense cómo edifica cada uno. Digo, nosotros estamos para abrir la palabra y para ir enseñando a los discípulos, a los que dejaron sus vidas, a los que están aquí diariamente, escuchando la palabra 4 o 5 horas, porque es lo que se da de palabra aquí. ¿Sí? Nosotros únicamente hacemos como ministros la palabra y uno sabe si va a edificar, porque el edificar es la obediencia, es que si ya tengo un mandamiento lo voy haciendo y voy teniendo un crecimiento. Recuerde que la palabra de Dios dice, uno es el que siembra, otro es el que planta, pero el crecimiento lo da Dios, no yo. Nosotros no podemos. Entonces, aquí dice, edificaos. ¿Por qué? Porque la meta en donde yo tengo que tener puesta la mirada es en ser morada del Espíritu Santo, que sea templo, que sea un embajador, que sea un instrumento de Dios, que sea luz, que sea la sal. Pero se necesita que el alfarero, mediante los mandamientos, me edifique hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y pueda llamarme el templo de Dios, como dice en Corintios. Entonces, pero ustedes, amados, edifíquense mutuamente con los dones. Edifíquense. Dice, fíjese bien, sobre vuestra santísima, fíjese bien, santísima fe. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana. La fe, yo he hablado de la fe. ¿Qué es santísima para empezar? Santísima es que yo lo que voy haciendo lo hago sin pecado, porque la palabra santo es consagrado, sin mancha a Dios. Ahora recordemos que la fe, yo no le voy a decir a Dios, Señor, dame fe. No, mire, Señor, dame la fuerza, Señor. La fe va creciendo, porque desde el momento en que recibí el Evangelio, comencé con un granito de mostaza de fe. Creí en lo primero, en el primer mensaje. No creí en el segundo ni en el tercero, porque ni el segundo ni el tercero se me podía dar si no creía primero en el primero. Ahora creí, luego vine a la palabra y creí en el segundo, aumentó mi fe, porque vi que detrás de cada mandamiento hay una promesa de Dios. Vine y hice el tercer mandamiento, creí, lo hice, recibí, no recibí sin antes hacerlo. El cuarto mandamiento también venía con promesas, lo hice, recibí, y así mi fe fue creciendo hasta llegar a ser ministro. Y ahora, la fe por la que yo ando,
ahora es la vida eterna. Ya salí del mundo, ya recibí las promesas, ya recibí todo lo que Dios me prometió al hacer su palabra, ya llegué al crecimiento espiritual, pero ahora sigo también por algo que todavía no veo. Y no desmayamos. Entonces, por eso dice, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en todo momento en el Espíritu. Es muy importante lo que nos dice Dios, porque siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, el número celestial para podernos comunicar con Dios es primeramente haber entrado por la puerta del redil, haber recibido la resurrección de Cristo espiritualmente y estar guardando el depósito, el sello con el cual fui sellado en el bautizo para el día de la redención, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis, no apaguéis, porque si yo peco y quiero orar en la carne, permítame, pero usted no es escuchado. Se lo digo delante de Dios. Que Dios me castigue si le digo alguna mentira. Que Dios me castigue y que deje de tener mi parte en la vida eterna si le digo una mentira. ¿Por qué? Porque los muchos cristianos que pecaron siguen orando y piensan que Dios los escucha. Y quizás piensen que Dios los escucha porque como piden a la carne dinero, trabajos, Satanás se los da para tenerlos engañados y dicen gracias. Pero entrada a lo espiritual, a la sabiduría y las riquezas que verdaderamente trajo Dios, ya no tienen acceso. Entonces, para poder orar, hermanos, en esta santidad, se necesita tener a Dios para ser escuchados. Por eso dice, orando en el Espíritu Santo, que es el teléfono. Dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Me van a decir que vino un hambre a nivel mundial. Y yo soy rico, millonario. Voy a comprar quizás 1000 piezas de ganado ya muertos. Me voy a comprar un congelador enorme para tenerlos congelados durante 10, 15 o 20 años y que no se me acabe la carne. Y congelados se conserva la carne. Ahora, aquí también, el no echarme a perder la conservación mientras esté en este planeta Tierra es el campo, es la herencia que nos trajo Cristo de lavar pies. Ese es el amor. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, para poder llegar a esta meta que Dios dijo por medio de Pablo, porque Dios dijo, corran con paciencia la carrera, discípulos, puesta la mirada en el galardón, que no estaba hablando de la vida eterna, sino estaba hablando del ministerio. Porque recuerde que siempre le he dicho yo, por medio de Dios, el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y eso es salir del mundo mientras me discipulo, mientras voy viniendo a la palabra, cada mandamiento que voy haciendo, voy amando a Dios hasta que ya hice todos los mandamientos. Entonces Dios me dice, ahora ama al prójimo. Señor, eso te va a conservar, mi hijo. Eso te va a dar poder, eso te va a dar alegría, eso te va a dar a Dios, eso te va a dar luz. Porque a final de cuentas, hermanos y hermanas, fuimos diseñados para servirle a Dios. Todo lo que Dios creó y le sirve, ese es su sustento. Mi sustento y mi alimento es hacer la obra de Dios, es amar al prójimo. Así como Jesús, venían y le decían y le daban de comer sus discípulos cuando estaba con la samaritana. Y él dijo, no, yo tengo otra comida que comer.
hacer la voluntad de mi Padre, amar, ir a llevar el Evangelio. Bienaventurado aquel que ha comprendido y que todos los días está en la cruz derramando su vida, habiendo sacrificado las pasiones y la mesa de Satanás por servir a las ovejas, por dar de gracia lo que recibimos por gracia, porque esos que entendieron se conservan y son los poquitos que quedan firmes en estos últimos tiempos esperando a Cristo, con la frente en alto. Consérvense, consérvense, ese es mi congelador, para que mi carne no se eche a perder, para que Satanás no me engañe, para que no regrese al mundo. Y le digo algo, como siempre se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué me va a conservar? Ya le he dicho, estoy tan concentrado en las ovejitas y en las tareas cotidianas que gracias a Dios tengo, como esto que me añadió, que es todos los días. Y después de esto, palabra y palabra, no tengo tiempo para estar atendiendo la mesa del diablo. Entonces, esta obra y este trabajo me va conservando, me va dando poder, me va dando gozo, me va dando crecimiento, me va preparando para la vida eterna. No me da tiempo, pero si yo me pongo inactivo, si empiezo de perezoso, si no estoy llamando a las ovejas, mire, como un imán, ¡pum!, me va a jalar el mundo. Entonces, he puesto algún ejemplo en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que una persona que le dan 5 horas para sacar monedas de oro de una cueva que está repleta de monedas de oro y le dan nada más 5 horas, 2 cubetas, pues no va a atender teléfono, no va a atender nada que le distraiga en esas 5 horas. De igual manera, esas 5 horas es el tiempo que Dios nos ha dado aquí para poder hacer frutos dignos y entrar a la vida eterna. Y que Satanás no nos gane. Bueno, conservaos en el amor de Dios, porque ese poder es de Dios. Recuerda que ese fruto es de Dios. Si yo puedo dar mi vida y puedo dar un don en el ministerio, es porque no es por obras, es por Dios. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Porque todo aquel que está haciendo esto, todo aquel que no desmaya, todo aquel que está lavando pies, todo aquel que no pierde el tiempo en el mundo, es porque tiene el yelmo de la salvación. Es aquel que verdaderamente cree, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy en cárceles? ¿Por qué estoy en azotes? Porque si no hubiera vida eterna, no haría esto. De igual manera Moisés, ¿por qué rehusó a las riquezas de Faraón y al poder? ¿Por qué rehusó? ¿Por qué también Noé preparó con temor? ¿Por qué Abraham salió de los caldeos? Porque tenían puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna. Y ahí está lo que dice en Romanos 10, versículo 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y creer en la resurrección de Cristo no es decirlo de labios, sino es amando al prójimo, amando a Dios, trabajando en su obra, haber sacrificado todo absolutamente. Bien, dice en el 22, a algunos que dudan, convencerlos. Bueno, generalmente los que dudan son los que van empezando, que llegan porque siempre va a haber el adversario, si no es por una iglesia adversaria, disfrazada de ministros de luz, pero que tratan de confundir y les meten dudas. También Satanás ataca por flechas incendiarias, aunque no haya una congregación opositora en ese momento. También hay flechas incendiarias. Entonces, el pastor debe de estar velando por las ovejas, cuidándolas, para que cuando tengan cualquier duda, recordemos lo que vimos en Timoteo, no pongan a un neófito. El obispo debe estar bien preparado
para enseñar, debe de estar preparado para que cualquier duda que tenga la ovejita inmediatamente sacar la bendita palabra de Dios y convencerlo mediante la poderosa palabra de Dios. Y recuerde algo muy importante, Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu, Él convencería al mundo de pecado, no nosotros. Así que el que puede convencer mediante su poder y mediante la palabra a alguien que tenga alguna duda es Dios, pero por instrumento de nosotros. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar. Esto quiere decir, arrebatándolos del fuego, punto y coma. ¿Qué es esto? Bien, cuando nosotros vemos que algún hermano o alguna hermana está practicando el pecado, entonces llegamos a amonestarlo, a exhortarlo, a redarguirlo, como Natán llegó una vez con David, cuando David ya no se daba cuenta de los pecados tan graves que había hecho por no haber ido a la guerra, por estar en pereza. Entonces bien, Natán fue y convenció por medio de Dios y por medio de la palabra a David y lo arrebató del fuego. Así también nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas. Pero hay muchos cobardes que no van a exhortar y amonestar al hermano, ni a reprenderlo, para no crear enemistades. Pero los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros, como dice en Ezequiel, si ves en Ezequiel, ¿verdad? Para esto te puse, para que vayas a los que tienen pecado. Y te voy a pedir cuenta de si no vas. Porque si tú los ves pecar y se pierden, yo voy a pedir, te voy a preparar para el lago de fuego. Pero si tú vas y los reprendes y no se arrepienten, habrás lavado tus manos. Entonces, ahí está. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿De qué fuego está hablando? Bueno, si yo veo a un hermano que ya está en el mundo, un hermano que ya tomó de la mesa de Satanás, se le salió el fuego de Dios y le entró el fuego del diablo. Porque el fuego del diablo está en el mundo. Ahí está el infierno. Ahí está el Satanás. Ahí está el trono de Satanás en el mundo. Ahí están hechos cenizas todos los que alguna vez fueron seres espirituales. Ahí están los cuerpos muertos y las aves carroñeras que son los demonios alimentándose de los muertos. Entonces, a otros salvar arrebatándolos del mundo, arrebatándolos del fuego de Satanás. Y de otros, los que ya no tienen perdón de Dios, como dice en la palabra en 1 de Juan 5, yo les he dicho que oren por los que puedan ser salvos, pero no oren por los que ya no puedan ser salvos. Por eso ya no oren, ni vayan a decirles. ¿Quién es ese? El que practica el pecado, que se le exhortó 1, 2, 3, 4, 5 veces y volvió a pecar y fue necio. Ya llega un momento en que Dios los deseche y los hace a un lado. Y mira lo que dice, porque a mí también me critican mucho. Porque dicen, el hermano no perdona. Yo no soy Dios para perdonar. Yo soy un ministro que si Dios me dice a mí que ya no puedo tener comunión con un hermano, ya no lo tengo. Yo soy obediente al Señor, al amo. Pero la gente no lo entiende. La gente piensa que tengo un corazón duro, que depende de mí. Mire lo que dice aquí, como ministros, como hermanos, a los discípulos. Dice, y de otros salvar, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de otros tener misericordia con temor, que es como yo le decía, a mí no me enojan, más bien me espanta. Porque ya están en miseria, hermano. Porque ya están sin el Espíritu y predestinados para el lago de fuego. Entonces, y tener temor de no tocar ni aun sus ropas. Fíjese bien a los extremos que se va Dios, porque su carne está contaminada. ¿Se acuerda que estábamos hablando ayer de que estos mancillan la carne?
de que una vez que fueron limpiados, la ensuciaron nuevamente, no se amaron. Bueno, aquí también contaminada por su carne. En el Antiguo Testamento quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la lepra, como una sombra de lo que iba a venir, representaba el pecado. Hoy, como una sombra. Y todos los hebreos que tenían lepra, había un valle que se llamaba el Valle de los Leprosos, donde el pueblo los excluía y no podían estar conviviendo con el pueblo. ¿Por qué? Porque contaminaban. De igual manera, el pecado contamina, es una gangrena, es una lepra. Es por eso que Dios dice, sáquenlos, córtenlo de un brazo ya podrido con lepra, córtenlo. Si fue necio, tengan misericordia porque se va a ir al lago de fuego. No lo maldigan, más bien tengan misericordia, no de irlos a salvar, sino de lo que les espera. Y no ni aun toquen sus ropas para que no se contaminen. Es palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Y aquí en el 24 empieza ya Judas a despedirse. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Y recuerde que nosotros andamos por fe. Y la fe es no blasfemar contra el poder que inmerecidamente nos trajo Cristo Jesús en la cruz, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Porque si usted dice que Dios es poderoso, que es el creador de los cielos y la tierra, que es Jehová de los ejércitos y no ha perdido ninguna batalla, y usted está peque, usted blasfema y es mentiroso. Porque aquel que es poderoso, si está dentro de mí, me va a guardar sin caída. La palabra caída es pecado. Otro versículo más para enseñar de la santidad, para enseñar de la rectitud, para enseñar del vestido blanco, para enseñar de que todos los mandamientos los debemos de cumplir. Porque la palabra caída es pecado. Así como Satanás cayó, tropezó. Caída significa pecado. Pero ese fuego me guarda para presentarme y guardarme sin caída. Y presentar, fíjese bien lo que dice, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Amén. El día que venga Cristo. Y presentarnos por medio de su poder, con alegría. Pídese la alegría de Dios, de Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Para eso se nos dio el poder. Para guardarnos de Satanás. Para eso nos dio el fuego. Para poder hacer estos mandamientos en este nuevo pacto que para la carne era imposible porque era débil. Para esto nos trajo Cristo a Dios. Pero aquí está, hermano, el que cree. Dele esa alegría a Dios. Deme esa alegría a mí. Porque yo me voy a alegrar con todos los que estén aquel día. Pero sin mancha. Fíjese lo que está diciendo aquí. Sin mancha es impecable. Sin pecado. Santo. Con un vestido blanco. Sin ninguna transgresión a su ley. Aquí dice sin mancha, delante de su gloria, que es su trono, con gran alegría. Porque va a haber una alegría inefable. Bendito hermano y bendita hermana. Son las bodas del Cordero. Va a haber una fiesta allá. Va a ser enjugada toda lágrima. Y todo trabajo, todo sufrimiento, todo dolor, todo desprecio, toda persecución, toda vituperada que recibimos por no negar el nombre de Cristo ni la verdad, vamos a recibir allá arriba una consolación, pero eterna. Bendito hermano, una alegría eterna. Dice entonces, al único y sabio Dios, fíjese bien, al único y sabio Dios. O sea, no diga que su representante es sabio. No diga que su representante es sabia y que sabe mucho. Mangotes, ni yo soy sabio. El único sabio es Dios. Y aquel que puede hablar con la verdad, no está hablando él. Está hablando Dios. Acuérdense que Jesús tampoco se agenció eso.
Jesús dijo, yo soy el Verbo. Yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar lo que he escuchado de mi Padre. Él es el sabio. Él es el único. Así que vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, dése cuenta. Si usted está en una congregación sana, donde esté recibiendo una palabra verdadera, dele la gloria a Dios, no al instrumento. A Dios, porque la sabiduría es de Dios. Y un verdadero representante no se la agencia, no se enaltece, no se glorea. No dice, yo he leído la Biblia tú muchas veces y yo sé. Y no se siente ni doctor de la ley, ni lo presentan como pavo real en las congregaciones, sino es humilde. Y en todo momento le da gracias a Dios por ser un instrumento y un portador de su sabiduría. Ahora bien, no hay sabiduría en el mundo. Al único, habla de uno, y sabio, Dios, nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sea gloria. ¿Qué sea gloria? Sea gloria es hacer para lo que Dios me creó mediante su poder y glorificarlo. A Él sea mi vida, a Él sea la obediencia. Cuando dice a Él sea gloria, es que todo lo que hizo haga para lo que fuimos diseñados. Las estrellas le dan gloria a Dios, el sol le da gloria, los animales le dan gloria, menos los seres humanos. Pocos hacemos para lo que fuimos creados. A Él sea gloria con a Él sea gloria y majestad. Y a Él le sirvamos, a Él lo exaltemos, de Él demos testimonio, no del hombre. Y de Cristo Jesús, claro está. A Él sea la majestad, a Él sea el imperio. ¿Qué es que a Él sea el imperio, hermano y hermana? ¿Tendrá el imperio hoy de los cristianos? Porque un imperio era un rey que llegaba a gobernar una nación, a quitar ese rey por su poder y ponerse como rey para meter su ley a una nación que no lo tenía antes por rey, como Roma, que hasta los judíos estuvieron bajo el imperio del César y de los gobernadores Herodes y Pilato, y que no podían hacer las funciones que tenían antes de que entrara el imperio romano. Ahora, a Él sea el imperio, vaya a predicar el evangelio, vaya a quitar el rey de Satanás y vaya a ganar a las naciones para que Dios reine. Porque para eso nos hizo Dios, porque Satanás llegó como ladrón a meter un imperio aquí a los seres humanos, a arrebatar con engaños al ser humano. A Él sea el imperio es, vayamos a ser discípulos, vayamos a todo el mundo, vayamos a predicar. A Él sea el imperio, porque cuando Cristo Jesús venga, Él va a tener el imperio, porque va a acabar con toda iniquidad, con toda impiedad. Así que Él sea el imperio, sea obediente a su sabiduría. Bendito hermano y bendita hermana, a Él sea su potencia. Él venció a Satanás, Cristo venció a Satanás. Y si Satanás está bajo mis pies, y si puedo caminar en el mar, y si puedo estimar todo como basura, y si puedo golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre, y puedo caminar firme en este mundo, es por la potencia, porque no es por obras, es por fe, es por el Espíritu, es por el poder que nos delegó. Y potencia, ahora y por los siglos, amén. Ahora, si la conservo, y también, si llego allá arriba, y si usted llega allá arriba, esa potencia, Dios con nosotros, va a ser por la eternidad. Porque para eso nos hizo Dios, para ser uno con Él, mediante su poder. A Él sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Así que aquí, bendito hermano y bendita hermana, nos estamos preparando
es un fideicomiso. El planeta Tierra es una prueba para ver si verdaderamente usted va a estar capacitado para adorarle, para sujetarse y para estar pegado a Él por los siglos de los siglos. Si es que aquí se acostumbró a estimar todo como basura y a darle gloria. Amén. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado esta epístola de Judas. Gracias a Dios. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 1 de Santiago, la puerta angosta. Eduardo Garibay como servidor. Me despido con un abrazo y con el beso de Lóculo Santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.